Listo. Damos la bienvenida a María Cristina Collazos, profesional especializado de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, coordinadora de Grupo de Licencias Ambientales, ingeniera ambiental y sanitaria con varias especializaciones y posgrados. A María Cristina toca la difícil tarea de atender a nosotros, los usuarios que están en trámite, y ustedes bien conocen cómo es ardiente este tema. Entonces, es muy importante que también escuchemos cómo la autoridad ambiental nos puede apoyar y explicarnos para qué y cómo utilizar este instrumento de licencia ambiental que nos garantiza la legalidad y sostenibilidad de un proyecto, como en este caso, de residuos peligrosos. Muchas gracias, María Cristina, y bienvenida. Muy buenos días a todos. Bueno, sí, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CDC, pues tiene la competencia de licenciar todos los proyectos que se desarrollen en el área de su jurisdicción y que requieran licencia ambiental. Entonces, aquí les he traído como un marco general de lo que es la parte de licenciamiento ambiental, con algunos antecedentes muy rápidos, y la idea es que al final pues enfaticemos como en lo que sería la parte de los proyectos o de las actividades de manejo de residuos peligrosos y sustancias peligrosas y asimismo de RAE, que es lo que nosotros también estamos licenciando. Entonces, la figura de licenciamiento ambiental aparece en la ley 99 de 1993 y establece una obligatoriedad de la licencia ambiental. ¿Quiénes deben tramitar licencia ambiental? En principio, toda obra o actividad que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o una modificación considerable al paisaje. La licencia ambiental es una autorización que se otorga por parte de la autoridad ambiental competente para el desarrollo tanto de una obra, una actividad o un proyecto. Y el beneficiario pues tiene que cumplir con lo que se indica. Es un proceso, digamos así, de planificación. La licencia ambiental es previa a obtener otras autorizaciones. El- la competencia, ¿quiénes son competentes? Pues son, en su momento era el Ministerio del Ambiente, pero desde el 2011 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible y los municipios que tienen esa facultad, aquellos municipios que tienen más de 1 millón de habitantes en su perímetro urbano o que se han determinado como distritos especiales. María, ¿Sí? qué pena interrumpirte. ¿Le podemos dar en pantalla completa, por favor, para que los usuarios puedan ver más amplio el contenido? Ahí, Exacto, muchas gracias. listo. Pero se ve bien, ¿sí? ¿Se está viendo bien? Sí, sí, se ve Bueno, muy bien. Muchas bueno. gracias. Entonces, digamos que solamente en la ley 99 en su momento, en el artículo 52, traía lo que era competencia del Ministerio del Ambiente y hoy ANLA. En ese momento se estableció, fue los grandes proyectos, los megaproyectos, los proyectos de gran minería, las grandes presas, represas, los aeropuertos de carácter internacional, pero no se estableció, digamos, los proyectos que eran competencia de las corporaciones autónomas regionales. Por lo tanto, ya en el año 1994 se estableció el primer decreto, que fue el decreto 1753. Y en ese decreto ya se establecía qué era competencia de las corporaciones autónomas regionales. Realmente fue un decreto en el cual tuve la oportunidad de participar en su expedición y incluía unos criterios que era licencia ambiental única cuando traía todos los permisos, licencia ambiental ordinaria, era una licencia que se otorgaba como en una primera fase, pero posteriormente se tenía que tramitar los permisos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y
Existen todavía algunas licencias ordinarias que se otorgaron entre el año 1994 y 1995. También la figura de licencia ambiental global que existe, que es para minería y proyectos de hidrocarburos. También incluyó algo muy, muy importante, que era que aquellas actividades que se venían desarrollando antes de la ley del 93, pero que según la nueva norma requerían licencia, por el hecho de haberse estado desarrollando antes, se les imponía un plan de manejo ambiental, que hoy esa figura se homologa a una licencia ambiental. Quien tiene plan de manejo ambiental establecido es como si tuviera una licencia ambiental. Este decreto realmente pues era demasiado detallado, todas las actividades que requerían licencia ambiental y los tiempos que se establecían para hacer para todo el trámite, pues eran realmente considerables. No distinguía, digamos, para grandes proyectos o proyectos menos complicados, diferencia en tiempo. El tiempo era lo mismo y hubo cierto, digamos, de los sectores económicos, impulso para que los decretos se transformaran, se modificaran, sobre todo en la disminución de tiempo y sacando las actividades industriales básicamente que requerían licencia, quedando unas pocas. Ya de pronto, digamos, en la ley 1450, los tiempos se habían reducido también considerablemente y para nosotros como autoridad ambiental era complicado pues hacer una evaluación rigurosa cuando se tienen varios proyectos a la vez y por lo tanto modificó nuevamente los tiempos y nos dio como una, nuevo, una nueva ampliación, pero posteriormente en la nueva plan de desarrollo volvieron y se redujeron esos tiempos. Nosotros realmente tenemos unos tiempos cortos, pues para hacer una evaluación para según el tipo de proyectos. O sea, hay proyectos que si bien pueden tramitarse más rápido, hay proyectos que requieren demasiado análisis y una rigurosidad en la evaluación. Entonces se expide en el año 2015 el decreto 1076, que es el decreto único reglamentario del sector ambiental, y ese básicamente es el que vamos a ver porque es el decreto que está vigente para lo que es el trámite de licenciamiento ambiental. Entonces se habla de un área de influencia. Aquí ha habido varios cambios, digamos, en la norma, porque las áreas de influencia pueden ser diferentes dependiendo del impacto a generarse. Entonces, no hay un área de influencia ya directa e indirecta, sino que por impacto ambiental tiene ya que determinarse cuál sería el área de influencia de ese impacto y así hacer la evaluación respectiva. Trae definiciones sobre medidas de compensación, que son las que tengo que dirigir para resarcir y retribuir a las comunidades, a las regiones o al entorno natural. Hay medidas de corrección, que son medidas dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del ambiente afectado. Las medidas de mitigación, que como su nombre lo dice, mitiga en parte los impactos generados. Y las medidas de prevención, que son aquellos que puedan generar sobre el medio ambiente y entonces yo las evito. O sea, puedo hacer una modificación de un trazado del proyecto en sí para poder evitar esos impactos ambientales. El impacto ambiental está definido como cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y socioeconómico que sea adverso o beneficioso total o parcialmente y que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Y ya, entonces se elabora un estudio de impacto ambiental porque todo lo que todo lo que requiere licencia ambiental necesariamente requiere la elaboración de un estudio de impacto ambiental, porque el estudio de impacto ambiental es la única herramienta que se tiene para poder determinar la viabilidad o no viabilidad de un proyecto, obra o actividad sujeta a licenciamiento ambiental. También en el estudio de impacto ambiental, pues debe traerse detallado un plan de manejo para todas esas actividades todos esos impactos ambientales que van a generar esas actividades y en ese plan de manejo pues deberán establecerse las medidas de compensación, mitigación, corrección, lo que sea el caso. Ya habíamos hablado de las autoridades ambientales competentes, ya habíamos dicho que el alcance de la licencia ambiental debe tener implícito todos los permisos o autorizaciones o concesiones
para el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. Pero ¿qué es importante allí? Que deben solicitarse los permisos que requieren. ¿Por qué hago esta claridad? Porque si no se autorizan, si no se diligencian los formularios que se existen para cada uno de estos permisos, pues la autoridad ambiental solo otorgará los que lleguen en debida forma solicitados. Y aquellos que posteriormente, si se obtiene una licencia y posteriormente quieran obtenerse, requiere una modificación de la licencia ambiental, que es un trámite realmente administrativo que también lleva su tiempo. Entonces, en esta parte sí hay que tener cuidado realmente qué tipo de proyecto requiere el proyecto y qué realmente se van a solicitar. Ya también habíamos hablado de la licencia global, ahora sería lo del término de la licencia. El término de la licencia ambiental en los decretos posteriores al 1753 cobija la vía útil del proyecto. O sea, la vida útil, si él dice 20 años, 30 años, 50 años, esa licencia ambiental tiene ese término. Y asimismo, prácticamente los permisos que se otorgan. Y la licencia ambiental incluye la fase de construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final y abandono a lo que aplique, ¿no? Según el proyecto. ¿Qué requiere licencia ambiental? Únicamente lo que establece el decreto. Las corporaciones autónomas regionales no pueden pedir licencia ambiental para obras, actividades o proyectos que no estén cobijados en el 1076. Entonces, aquí les traía algo muy rápidamente. Nosotros licenciamos en el sector minero, pero la corporación tiene a cargo lo que es pequeña y mediana minería. Los grandes minería, la gran minería es del ANLA. Entonces se licencia proyectos de carbón, de materiales de construcción, de minerales no metálicos y otros minerales. Y en el decreto está establecido cuáles serían el límite, la capacidad máxima que nosotros tendríamos competencia. Aquí en esta parte de siderúrgicas, cementeras y plantas concreteras fijas con producción superior a 10.000 metros cúbicos mes, aparece nuevamente en el decreto del 2010, porque esta parte había sido, si bien estaba en el 1753, en los decretos posteriores había sido excluida. Y se ve la necesidad de que realmente son proyectos que requieren licenciamiento ambiental por los impactos que se genera y vuelven a incluirse nuevamente. También está la construcción de presas, represas, pero para nosotros son aquellas que son inferiores a 200 millones de metros cúbicos. Por encima de ese valor ya es competencia del ANLA. Y en el sector eléctrico está la construcción de centrales generadoras, pero en el rango que sea de 10 megavatios a 100 megavatios. Las del recurso hídrico también nosotros las tenemos, las de recurso hídrico, y esas son menores a 100 megavatios. Y tenemos proyectos de exploración de uso de fuentes de energía virtualmente contaminantes con capacidad de 10 megavatios y menor a 100 megavatios. Ahí hay un auge en este momento y nosotros estamos tramitando bastantes licencias ambientales para las granjas solares. En el departamento del Valle del Cauca ya tenemos alrededor de 5 licencias otorgadas para este tipo de proyectos y hay otras en trámite. Y creo pues que ese es un proyecto, ese se le ha dado mucho impulso el gobierno nacional para el desarrollo de estos proyectos. A nosotros en este momento son granjas solares, pero hay otros departamentos donde está la energía eólica y también granjas solares. Tenemos en el sector marítimo y portuario la construcción de puertos que no sean de gran calado. Porque los de gran calado ya le corresponden al ANLA. Lo mismo que los dragados de profundización de canales, siempre y cuando no sean de mantenimiento. Y las obras privadas de rompeolas, espolones, construcción de diques, regeneración de dunas y playas. Ahí hay una claridad. Solamente el decreto lo contempla para obras privadas, no para obras públicas. Tenemos también la competencia en aeropuertos de nivel nacional y nuevas pistas de los mismos. Solamente son los aeropuertos de carácter nacional.
Y en los proyectos viales tenemos son lo que son la red secundaria y terciaria, que incluye la construcción de carreteras, la construcción de segundas calzadas y la construcción de túneles de acceso. Las vías nacionales de orden nacional son competencia del ANLA. Nosotros tenemos las intermunicipales, las interveredales, todas esas nos corresponden a nosotros licenciarlas. Y tenemos también proyectos de carácter privado en la red fluvial nacional, que son la construcción de puertos, rectificación de cauces, la construcción de espolones, la desviación de cauces en la red fluvial y los dragados de profundización en canales navegables y en áreas de deltas. Y tenemos la construcción de vías férreas regionales o variantes de estas, tanto lo público como privado. Si ustedes podrán ver la competencia de las corporaciones en este tipo de proyectos que estábamos viendo, es prácticamente lo que está inmerso en el área de la jurisdicción del departamento. Ya lo que son, que une proyectos viales o regionales de férreos que unen otros departamentos, ya se constituyen en proyectos de orden nacional y por lo tanto es de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Aquí está la parte que hemos venido trabajando, que ha sido objeto de las charlas de la mañana, es la construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación o disposición final de residuos o desechos peligrosos y la construcción de rellenos sanitarios de seguridad para residuos hospitalarios en los casos en que la normatividad sobre la materia lo permita. Pero ahí nosotros, ¿cómo hemos interpretado? O sea, también están los rellenos sanitarios de seguridad. Está la construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación, reciclado o disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE y de residuos de pilas y acumuladores. Las actividades de reparación y reacondicionamiento de aparatos eléctricos y electrónicos no requiere licencia, hizo la claridad. Y está la construcción y operación de plantas cuyo objeto sea el aprovechamiento y valorización de residuos sólidos orgánicos biodegradables mayores o iguales a 20.000 toneladas año. Eso es alrededor de unos 55 toneladas día. La construcción y operación de rellenos sanitarios, no obstante, la operación únicamente podrá ser adelantada por las personas señaladas en el artículo 15 de la ley 142 de 1994. Ahora, voy a aclarar como estos 4 puntos. Nosotros en la corporación hemos otorgado licencias que incluyen, digamos, parte de instalación de almacenamiento y también incluye RAEs. O sea, no se han hecho las licencias, digamos, por aparte. Eso se lo explicamos en su momento al Ministerio del Ambiente, porque realmente la instalación es una misma y internamente se desarrollan esas actividades. Y la norma también establece que un proyecto pues no debe tener más de una licencia. Entonces, bajo esa figura nosotros hemos expedido esas licencias. ¿Qué es lo que hacemos? Que cuando determinamos los términos de referencia, pues hacemos claridad cuáles son las especificaciones para el almacenamiento o aprovechamiento de residuos peligrosos y cuáles son las especificaciones para la parte de RAE. La parte de construcción y operación de plantas para valorización de residuos orgánicos biodegradables, les quiero decir que hasta el momento no hemos otorgado ninguna licencia al respecto. La parte de construcción y operación de rellenos sanitarios, tenemos, digamos, 2 regionales, que son el relleno de Colomba-Guabal desde el 2007, que queda en Yotoco, y el relleno de Presidente que queda en San Pedro desde 1997. Básicamente esos 2 rellenos cubren lo que es el departamento del Valle del Cauca, inclusive el norte del Cauca con Guabal, y algunos municipios del norte del departamento del Valle que van al relleno de Pereira, en esa parte. Y también en San Pedro tenemos el relleno de seguridad, La Esperanza, de la empresa Veolia,
está licenciado desde el año 2012, más o menos empezó a operar desde el 2014-2015 y en este momento pues está en una construcción de un nuevo módulo de los 4 que se le han aprobado. Entonces ya tiene dos, se aprobaron 4, tiene 2 construidos y hay en construcción uno nuevo. La parte de que seguimos entonces con la construcción, también requeriría la licencia ambiental, los sistemas de tratamiento de aguas residuales, pero para poblaciones iguales o superiores a 200.000 habitantes. Nosotros tenemos varias licencias otorgadas. Con el primer decreto del 1753, pues no hacía básicamente diferencia por cantidad de habitantes. Entonces se otorgaron para varios municipios unas licencias ambientales. Pero a partir de este base de 200.000 habitantes, hemos otorgado la licencia ambiental de la PETAR del municipio de Palmira. Ha sido la única bajo este criterio. En la industria manufacturera, que prácticamente todas las actividades establecidas en el SIU requerían licencia ambiental con el 1753, solo quedaron estas 4 que quedaron. La fabricación de sustancias químicas básicas de origen mineral, alcoholes, ácidos inorgánicos y sus compuestos oxigenados, y los proyectos cuyo sea el almacenamiento de sustancias peligrosas con excepción de hidrocarburos. Aquí esta no hace parte de la industria manufacturera, sino de otra. Pero en la industria manufacturera les quiero comentar que nosotros tenemos el departamento del Valle, ustedes lo saben, hay montadas 4 destilerías, todas cuentan con licenciamiento ambiental. Sobre los proyectos de almacenamiento de sustancias peligrosas, también hemos otorgado varias licencias ambientales y en este momento hay varias en trámite. Los proyectos de construcción y operación de distritos de riego, esos proyectos fueron licenciados hace muchos años. Bajo este nuevo decreto no hemos vuelto a licenciar proyectos de ese tipo. Trasvase de cuencas, no hemos llegado a otorgar ninguna licencia. La casa comercial y el establecimiento de socreaderos con fines comerciales, sí tenemos varias licencias, sobre todo de licencias de mariposarios. Proyectos, obras, actividades que afectan parques de áreas de sistemas de parques regionales, no hemos otorgado ninguna licencia. Tampoco los proyectos de construcción de infraestructura agroindustrial en este tipo de reservas. No. Y los proyectos ahora que requieren sobre el patrimonio cultural sumergido, esto es algo nuevo que aparece en el decreto, en el decreto 1076, no se ha otorgado ninguna licencia, nunca hemos tenido ningún trámite. Y hay otro que se llama, que son las nuevas plantas de beneficio de oro por fuera de títulos mineros y la revocación de los existentes, pues tampoco hemos tenido, o sea, otorgamos una licencia ambiental para beneficiar arenas que se traían de sitios de explotación de oro. Estaba funcionando ahí en la zona franca de Palmira, pero en este momento está suspendida la actividad. Seguimos con la parte, ya habíamos hablado de la, digamos, de la competencia, pero aquí hay algo claro que les quería mencionar y se da con ciertos proyectos que pueden ser proyectos mineros, que es cuando el título minero se encuentra en área de jurisdicción de dos corporaciones, por ejemplo, nosotros con la CRC y la CBC por explotación de material de arrastre en el río Cauca. Cuando a la corporación le llega este tipo de solicitudes, lo que debe hacer la corporación, el usuario se le pide una información básica y debe trasladar esa información al ANLA, porque ella debe dirimir cuál de las corporaciones es la que va a llevar a cabo el trámite de licenciamiento ambiental. Entonces, en ese caso, algunas veces nos han otorgado a nosotros la competencia para el desarrollo de la licencia ambiental. En otros casos, pues se le han otorgado a la CRC o a la CRQ, que básicamente son las dos sobre las cuales hay veces hay colisión de competencia. Voy a hablarles de los estudios ambientales. Como estudios ambientales tenemos el diagnóstico ambiental de alternativas, que digámoslo así, que es una fase previa. Está establecido en el decreto 1076 que requiere
diagnóstico ambiental de alternativas. Eso prácticamente está encaminado a proyectos eléctricos, a proyectos viales. Hay otro tipo de proyectos que ahora rápidamente los vamos a mirar, pero aquí sí quiero hacer una claridad. No es que deban hacer el diagnóstico ambiental de alternativas, porque la norma dice podrá, o sea, el interesado sí deberá decir si requiere diagnóstico ambiental de alternativas, pero para la corporación dice podrá, no debe. Podrá solicitar el diagnóstico ambiental de alternativas. Entonces, cuando se hacen las visitas para fijar términos de referencia, nosotros determinamos si realmente es significativo hacer el diagnóstico ambiental de alternativas o no. Básicamente, en algún momento he conversado con el ministerio porque, porque sobre todo para proyectos de lo que llaman PCH, pequeñas centrales hidroeléctricas o proyectos, digamos, viales, la propuesta es básicamente la misma. ¿Qué es lo que proponen? Lo que proponen, o sea, lo que proponen es ubicación diferente, es la misma cuenca, la misma fuente hídrica, pero lo ubico diferente, en forma diferente. Entonces propongo una que realmente tiene el estudio y tiene la capacidad de tener, digamos, una factibilidad de energía buena a sí mismo, y otra que lo hace inviable. Entonces necesariamente está como direccionado ese diagnóstico ambiental de alternativas, pues a escoger el que realmente es viable. O sencillamente dice margen derecha, margen izquierda. Entonces eso ha sido algo que sí hemos conversado que debían afinarse, porque realmente un diagnóstico ambiental de alternativas podía ser incluir diferente ubicación. O sea, yo voy a hacer, por ejemplo, un proyecto hidroeléctrico, pero no en la cuenca del río X y lo evalúo con la cuenca del río Z. Entonces, eso sí sería un verdadero diagnóstico ambiental de alternativa, pero no un proyecto de ubicación cuando una de las ubicaciones es la que realmente tiene más factibilidad. El estudio de impacto ambiental, el otro estudio, pues el que necesariamente, si usted no requiere diagnóstico ambiental de alternativas, tiene que pasar al estudio de impacto ambiental, pues se elabora a partir de unos términos de referencia. Aquí hago claridad. Hay muchos términos de referencia, prácticamente casi todos están colgados en la página del ANLA. El solicitante puede tomar esos términos de referencia y hacer ese estudio de impacto ambiental y presentarlo a la corporación. Eso es una opción que tiene. La otra es que nos pida los términos de referencia. Nosotros hacemos una visita. Cuando hacemos esa visita tenemos una mayor claridad del entorno donde se va a desarrollar o se pretende desarrollar ese proyecto y asimismo ajustamos esos términos de referencia. Eso puede en parte ayudar para que en la información complementaria, si es que se pide, pues sea mucho más expedita y no vayamos a pedir unos tipos de estudios que tengan que elaborar, que el tiempo que da la norma para la información adicional no pueda ser suficiente para ejecutarlo y tendría que suspender por parte del usuario o del solicitante el trámite para poder cumplir con esos estudios. Así lo hago saber porque ha pasado en algunos casos. Es importante participar a las comunidades del proyecto porque en estos casos pues hay gente que se declara parte interesada, ustedes lo saben, desconocen hay veces o se solicitan audiencias públicas o las comunidades, depende del sitio donde se ubique, pues si se procede la consulta previa, hay que realizar la consulta previa. Los términos de referencia, como dijimos, son lineamientos generales. Nosotros tratamos de ajustarlo a lo real del sitio donde se va a desarrollar el proyecto. Rara vez, muy rara vez no hacemos visitas. Si no hacemos visitas es porque hemos hecho un proyecto ahí muy cerca, conocemos muy bien la zona y el proyecto es similar, pero por lo regular hacemos visita para poder expedir los términos de referencia. Contamos también con una herramienta que es el GeoCBC,
el visor, y ahí también ubicamos previamente el proyecto. Cuando nos llega una solicitud de términos de referencia, lo primero que hacemos, ubicamos el proyecto con el fin de mirar si no hay una restricción, ¿no? O una prohibición. Entonces, si está en área de reserva forestal nacional o área de reserva que pudiera, por ejemplo, la minería, que está prohibida en ciertas áreas. Entonces, se le dice al, al solicitante pues que el título está inmerso en parte y que le quedaría solo una parte para desarrollar y que él tomaría la decisión de seguir adelante o no seguir adelante. Asimismo, ahí con el visor podemos ver zonas de recarga, zonas de vulnerabilidad. Es una herramienta no solo para nosotros, sino para todos los usuarios. Hay que tener en cuenta que la resolución 1402 del 18 adopta una metodología general para la presentación de los estudios de impacto ambiental. Entonces, el contenido general de los términos de referencia, pues es básico, ¿no? Hay un orden ya que tenemos, que es la descripción del proyecto, la descripción de la actividad, del predio, la infraestructura de servicio, la línea base, que es lo que nosotros llamamos cuáles son esas condiciones ambientales que tiene ese entorno, la parte socioeconómica, tiene la parte también, ya después de que se levanten esas líneas bases, entonces ya, y como sé qué tipo de proyecto voy a desarrollar, ya identifico cuáles son esos impactos y entro en la parte de evaluación de esos impactos. Y teniendo eso, ya construyo un plan de manejo ambiental y asimismo propongo un plan de monitoreo y un plan de contingencia. Todo eso es lo que nosotros entraríamos a evaluar en el estudio de impacto ambiental. Realmente lo del diagnóstico ambiental de alternativas, pues lo voy a pasar porque ya lo hablamos, ya dijimos más o menos qué tipo de proyectos requerían ese diagnóstico ambiental de alternativas y es un tema que se ha manejado aquí en la corporación. Se pide para algunos casos especiales de acuerdo al entorno, como veamos nosotros ese entorno. Lo único que le digo es que al que requiere diagnóstico ambiental de alternativa, pues se le fijan unos términos de referencia. Se disponen, cuando él presenta ese estudio, solo disponemos de 15 días hábiles para revisarlo y tenemos 3 días hábiles siguientes para pedir la información que consideremos requiere adicional para ese estudio. Y después él lo presenta y posteriormente en 10 días hábiles tenemos que evaluarlo y elegir la alternativa que es que sería más factible para que sobre esa alternativa se haga el estudio de impacto ambiental. Y ahí mismo también le decimos, la alternativa es tal y le fijamos inmediatamente los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental para que entre a elaborarlo. Ya vamos a hablar aquí del procedimiento. Entonces, digamos que no requiere, que ya él va a traer el estudio de impacto ambiental. Ya hizo, si requirió licencia ambiental, pero no diagnóstico ambiental, entonces procedemos a enviar los términos y ya la persona viene y presenta el estudio. Entonces, ¿qué debe hacer? Entonces, él debe traer el estudio de impacto ambiental, pero debe llenar un formato, que es el formato único nacional de solicitud de licencia ambiental, que está en nuestra página y está en la página del ANLA. Tiene que presentar los planos que soporten el estudio de impacto ambiental y tiene que traer el modelo de almacenamiento geográfico o geodatabase. ¿Por qué voy a insistir en esta parte? Esto es para todo tipo de proyectos. O sea, los planos pueden ser los planos de la bodega, en el caso de manejo de residuos peligrosos, pero tiene que traerlos. La geodata tiene que traerla, o sea, la parte de la ubicación geográfica. Tiene que traer el costo estimado de inversión y operación del proyecto. Si va a actuar mediante apoderado, tiene que traer un poder debidamente otorgado. Tiene que haber pagado la prestación del servicio de evaluación de licencia ambiental. Por eso pedimos los costos.
y los costos tiene que traerlos unos 2 semanas antes para poder hacer la liquidación, generarle la factura, pague y así se le recibe todo el estudio de impacto ambiental con los anexos. Tiene que traer, si es una persona jurídica, pues tiene que traer la identificación o el certificado de existencia y representación legal. En caso de persona natural, pues la cédula. Tiene que traer el certificado del Ministerio del Interior sobre la procedencia de la consulta previa. No, o sea, eso así esté en Jumbo, así esté en Candelaria, en zonas industriales, necesariamente tiene que traer ese certificado porque lo está pidiendo la norma. Lo que pasa es que cuando se eleva la consulta al Ministerio del Interior, pues tiene que georreferenciarse el sitio donde se encuentran. Tienen que decir que es una zona industrial y bajo esa figura, pues ellos les dan el certificado de que no requiere, que no existe, mejor dicho, que no existe comunidades étnicas en la zona. También tiene que traer copia del registro expedido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Antes, anteriormente, se decía que con solo radicar la consulta o ante el ICAM era suficiente. Hubo mucha queja del ICAM en ese sentido porque no se seguía con el proceso, por lo tanto ahora hay que hacer una consulta y si le dicen que tiene que hacer la prospección en primera fase, tiene que hacerla, ya se envía y ellos le hacen un registro y con ese registro de la primera fase es que nosotros podemos iniciar el trámite de licenciamiento ambiental. Y si requiere otra fase, si requiere la segunda fase o la tercera fase, pues ya sigue con el ICAM, pero ya no con nosotros. Este formato aprobado por la autoridad ambiental, nosotros lo diligenciamos conjuntamente con el solicitante. Cuando es un proyecto minero, deben traer el contrato de concesión y el registro minero. Ahora les voy a decir aquí como los términos. Entonces, llega el estudio de impacto ambiental. Entonces, presenta el estudio de impacto ambiental y con los anexos, con todos los documentos que acabamos de ver. Nosotros como CBC hacemos la revisión de los documentos. Si cumple, se procede a elaborar un auto de inicio. Tenemos 5 días hábiles para hacer eso. Cuando ya tiene auto de inicio, entonces tenemos 20 días hábiles para hacer una visita. Hacemos esa visita, pero emitimos un concepto de evaluación preliminar. La norma no trae que tenemos que emitir un concepto de evaluación preliminar, pero nosotros como corporación adoptamos ese concepto. ¿Por qué? Porque en estos 20 días hábiles yo debo establecer si ese estudio de impacto ambiental requiere información adicional. ¿Y yo cómo hago para saber si requiere información adicional? Pues necesariamente tengo que hacer una evaluación preliminar. Y con esa evaluación ya determino qué información sería necesaria para seguir adelante, para determinar la viabilidad ambiental o no. Hay casos en que no hay necesidad de pedir información adicional. Han sido muy pocos, pero sí los ha habido. Entonces, no hay necesidad de pasar a la fase siguiente, que es citar a la reunión para solicitar información complementaria. Pero si se cita la reunión complementaria, eso se da en 10 días posteriores a los iniciales 20, ¿no es cierto? Y en esa reunión tiene que estar el representante legal o el solicitante como persona natural. Si no está el representante legal, tiene que darle poder a un abogado. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros ya llevamos los requerimientos que vamos a hacer y tiene la facultad de interponer recurso de reposición. Y ese recurso de reposición se resuelve allí mismo. O sea, se hace una discusión técnica entre nosotros y nosotros establecemos si lo concedemos o no lo concedemos. O se hacen aclaraciones o determinamos no, lo que aquí hay es que aclarar sobre los requerimientos. Pero debe estar el representante legal o su apoderado, si no es, o la persona natural. Si él no está, realmente los requerimientos quedan en firme. No hay derecho a hacer recurso de reposición. Luego de que la persona trae la información, digamos, adicional,
Hay 10 días, la corporación tiene 10 días para pedir solicitud de concepto a otras entidades. Esto no necesariamente se pide siempre. Hay veces que sí se pide la solicitud de concepto a otras entidades. Y ellas tendrían 20 días hábiles para emitirlo después de recibirlo. La norma es muy clara. Si cumplido los 20 días hábiles, no ha habido pronunciamiento de esa otra entidad, la corporación debe seguir evaluando. Y esa evaluación tenemos 30 días hábiles para hacer emitir un auto que se llama auto de reunida de toda la información. O sea que ya tenemos toda la información completa para tomar la decisión. Y luego se expide la resolución de otorgamiento. Pero ¿qué pasa? La corporación, desde el año 95, la CBC, conformó un comité de licencias ambientales. ¿Por qué? Porque en la corporación, quien firma el acto administrativo que otorga o niega una licencia ambiental es el director general. Y el director general quiso en su momento y en ese tiempo, y algo que se ha mantenido, es que haya como un comité asesor donde se presente el resultado de la evaluación que hacen los profesionales del grupo de licencias ambientales. En ese comité de licencias ambientales hay un asesor de la dirección ambiental, está el director de gestión ambiental, está el director técnico o un delegado, está el jefe jurídico o un delegado y está el director de la dirección ambiental regional, que como ustedes saben son 8 direcciones ambientales regionales que tiene la corporación. Entonces, el director con área de jurisdicción donde se va a desarrollar el proyecto debe estar en ese comité de licencias ambientales y allí se presenta y ellos determinan si acogen el concepto técnico que nosotros llevamos en los mismos términos o ellos consideran que debe hacerse alguna precisión o no lo acogen o en algún momento por algunas circunstancias han pedido unas complementaciones. Entonces debe volver al comité de licencia ambiental. O entonces en ese sentido dicen, acojo que se otorga o acojo que se niegue la licencia ambiental. Y su función es recomendar al director general si se otorga o se niega la licencia ambiental. Entonces ese es el proceso que nosotros llevamos aquí en la corporación. Ya digamos que evaluado, ya pasado, se levanta un acta del comité de licencia ambiental, se procede a elaborar la resolución final, se envía a la oficina asesora jurídica, de allí ya ellos la avalan, sube del asesor de la dirección general, le da una revisión y posteriormente es que firma el director general ese acto administrativo que otorga o niega una licencia ambiental. En la evaluación, nosotros qué tenemos en cuenta. Aquí estos que les estoy hablando, es un trámite común y corriente. Un trámite donde no hemos hablado si requirió consulta previa, se supone que ya vino la protocolización de la consulta previa. Pero hay otro caso. ¿Qué pasa si dentro del trámite de licenciamiento ambiental se solicita una audiencia pública? Ustedes saben que una audiencia pública la puede citar, la puede pedir tres ONGs o 100 personas, la Procuraduría, un alcalde. Bueno, eso tiene su propio reglamento y sus propios requisitos. Pero digamos que si se solicitó una audiencia pública, entonces yo debo suspender los trámites. ¿Dónde los suspendo? Cuando ya yo tenga toda la información de evaluación, de adicional, de otros conceptos, de otras entidades. Ahí convoco a la audiencia pública. Se convoca a la audiencia pública, de ahí la audiencia pública no es la que decide si sí o no, pero da elementos que podían llevar a tomar una decisión favorable o a considerar para no otorgar la licencia ambiental. Es un proceso y hay unos edictos de convocatoria y solamente después de que se haga la audiencia pública y se haga el acta es que se vuelve a levantar la suspensión y se continúa con el proceso. Hay otra cuestión que quería decirles en la evaluación.
Cuando un proyecto inicialmente no cumple con los requisitos establecidos en el manual, o sea, el formato o con unos criterios, porque hay un manual de evaluación que da un puntaje, y si el puntaje es inferior a 60, el estudio de impacto ambiental se devuelve. Si la información adicional presentada no cumple con el alcance requerido y no permite definir la viabilidad del proyecto, no se niega la licencia ambiental. Pero ¿qué pasa? Se archiva el trámite. Y archivar el trámite significa que tienes que volver a iniciar el trámite de licenciamiento ambiental. Claro está que ese auto de archivo se le puede interponer los recursos de reposición. No hay recurso solamente hay recurso, como el director es el que firma, solo procede un recurso. Hay otro aspecto que quería decirles que puede demorar un trámite de licenciamiento ambiental, y es que cuando se requiera la sustracción de un área de reserva forestal, esta debe solicitarse ante el Ministerio de Ambiente. Se puede solicitar en forma paralela, es cierto, pero la corporación no puede expedir el auto de reunida la información si no está el acto administrativo de sustracción del área de reserva. Aquí tenemos un proyecto suspendido hace muchos meses porque no se ha traído el acto administrativo de sustracción de la reserva y no sabemos si se lo van a dar o se lo van a negar. Entonces, bajo ese criterio no se puede otorgar una licencia ambiental. En la parte de superposición de áreas es algo que se evalúa, porque resulta que hay proyectos donde hay otro tipo de licencias otorgadas y puede ser por el ministerio, por ejemplo un poliducto, por ejemplo un gasoducto. Entonces hay que entrar a mirar, hay que solicitar al ministerio. Licenció hace muchos años unos poliductos, hoy son competencia del ANLA, entonces hay que hacer solicitudes y ya ellos nos determinan si no hay problema, pues se concede la licencia ambiental. El otro aspecto que quería decirles, bueno, en esta parte de evaluación es importante, como les decía, tenemos un caso que les voy a contar de una información adicional que los 2 meses no fueron suficientes para presentar la información complementaria, porque es que cuando se requiere información adicional, se otorga nomás un mes calendario para presentarla. Si 5 días antes ven que no es posible presentar esa información, se puede prorrogar por un mes más. Entonces, si no alcanzan esos 2 meses calendario, pues han optado por solicitar la suspensión para presentar esa información. Hay un caso donde nosotros fijamos los términos de referencia, fuimos al sitio, el sitio bajo lo observado en el sitio se fijaron los términos de referencia. Cuando llegó el estudio de impacto ambiental, habían cambiado de sitio. Era el mismo municipio, pero era otro sector, y en ese sector, en medio del proyecto, pasa una quebrada. Y resulta que esa quebrada se desborda en crecientes y ellos no hicieron la evaluación del estudio de inundabilidad. Entonces, esa fue una información adicional que se solicitó y ese estudio de inundabilidad no lo pudieron hacer en ese tiempo, por lo tanto tuvieron que suspender el proyecto. Entonces, el trámite, perdón. Entonces, bajo esas son circunstancias que son, digamos, son eventuales, pero suceden y en esa parte pues hay que tener toda la información disponible para poder determinar si se puede otorgar o no esa licencia ambiental. ¿Qué tiene una licencia ambiental? Es un acto administrativo y por lo tanto pues debe tener la licencia ambiental es bastante grande, son muchas páginas. Tiene ahí, nosotros en la licencia ambiental, es como la historia cuando presentó, cuando se hizo el auto de inicio, todo el trámite, se incluye todo. Actualmente en las licencias ambientales, en las anteriores de hace muchos años, no se incluía el concepto técnico, pero en las licencias ambientales de unos años para acá, incluimos todo el concepto técnico. Se incluye, o sea, toda la evaluación,
Y ya, digamos, si él resuelve, ya se coloca, se otorga a qué persona natural o jurídica se otorga, dónde es el proyecto, qué es lo que estamos otorgando. Se le coloca, se le da, pues, como les decía, las motivaciones, se le establecen los permisos que él solicitó y bajo qué condiciones se están autorizando esos permisos, cuáles serían las obligaciones. Además en el plan de manejo, él establece unas fichas. Él incluye unas fichas de cómo va a manejar esos impactos ambientales. Digamos lo que esas fichas se evalúan y se avalan, pero también hay otras obligaciones que incluye la corporación. ¿Por qué incluye otras obligaciones? Pues porque nosotros ya tenemos de pronto experiencia en proyectos similares a través de los años hemos visto que han tenido unas evoluciones y de pronto en el estudio de impacto ambiental o esos años anteriores no se vieron unos aspectos y como ya se conocen, se incluyen en esa parte. O sea, es un ejercicio de construcción y a la vez de experiencia, ¿no? De incluir todas esas experiencias que se tienen de otros proyectos. El acto se debe publicar, se debe notificar. Si ese acto administrativo no queda publicado, ahora se está publicado, antes se hacía publicar, digamos, en un periódico, si ese acto administrativo, ahora se publica acá en nuestro boletín interno, pero si ese acto administrativo no queda publicado, eso no está en firme. Entonces, esos son aspectos a tener en cuenta. Ya si alguien tiene una licencia ambiental, entonces ya entra seguimiento. Pero digamos lo que quiere modificar la licencia ambiental, porque va a incluir una actividad que no estaba contemplada. Por ejemplo, alguien de que tenía manejo de sustancias peligrosas o residuos peligrosos y quiere incluir RAE, pues necesariamente tiene que modificar la licencia ambiental. Entonces, para modificar la licencia ambiental, pues hay varios aspectos, entre esos, pues que va a hacer otra actividad, que de pronto va a utilizar un recurso natural que no estaba establecido inicialmente en la licencia ambiental, que va a ampliar de capacidad, que va a ampliar el área. Esos serían aspectos para modificar la licencia ambiental. También hay aspectos de cesión. Yo puedo cederle la licencia, inclusive el trámite de licencia ambiental se puede ceder. O la cesión de cuando ya yo tengo licencia ambiental, se la puedo ceder a otra persona. Es un negocio entre particulares que necesariamente lo que tiene que traer es una documentación del cedente y del cesionario, firmado por ambos, que parte, si es una cesión total, si es una cesión parcial, tiene que venir protocolizado eso en notaría y bajo ese criterio se hacen las cesiones. También hay cesación del trámite. Si la persona ya no quiere adelantar el trámite, pues también nos informa. Hay cambio de solicitante. El cambio de solicitante es cuando dentro del trámite, antes de otorgar la licencia ambiental, una empresa ya no lo va a desarrollar o una persona natural ya no lo va a desarrollar y establece que va a haber otra. Eso no incluye ningún trámite adicional, sino informar. Hay un aspecto que quería comentarles, que es la pérdida de la vigencia de la licencia ambiental. Eso está en todas las licencias ambientales que otorgamos. Si un proyecto después de 5 años de otorgada la licencia ambiental no se ha desarrollado, la corporación solicita, o sea, envía un oficio indicando que le indiquen cuáles son los motivos por los cuales no se ha desarrollado ese proyecto. Si esos proyectos no han sido por una causa grave, fortuita, algo así, un hecho fortuito, entonces la corporación puede declarar la pérdida de la vigencia. Es un acto que también tiene su parte de recurso de reposición. Los trámites de la modificación que les estaba indicando, pues es prácticamente muy parecida a la parte del licenciamiento. Lo que pasa es que
él tiene que adicionarse la parte, complementarse el estudio de impacto inicial en lo que corresponde a las nuevas actividades, a los nuevos impactos, a la nueva evaluación de esos impactos ambientales y al ajuste del plan de manejo. Esa sería la parte que se incluye. La norma no trae ni fija unos términos de referencia para hacer esa parte, esa complementación del estudio de impacto ambiental. Muchas personas nos solicitan esos términos de referencia. Lo que nosotros hacemos somos como unos lineamientos. Le decimos que no hay términos de referencia, pero sí hay unos lineamientos y básicamente en una consideración que es si requiere un estudio de emisiones atmosféricas. ¿Por qué? Porque es un estudio que lleva su tiempo. Las empresas que lo hacen aquí en la jurisdicción son pocas. Hay veces no tienen disponibilidad. Fuera de eso, el monitoreo puede hacerse entre 18 y 24 días continuos. El procesamiento de la información demora, entonces requiere tiempo y no le daría, cuando presente la parte complementaria, no le daría el mes que le damos hoy el otro siguiente mes para poder hacer ese estudio. Entonces, en esa parte, cuando requiere un estudio de emisiones o requiere un estudio de inundabilidad o algo así, se le indica que debería adelantar esos estudios, pues para que, digamos, cuando llegue el trámite, se inicie el trámite, pues venga con la información lo más completa posible. Debe pagar un servicio de prestación por el servicio de evaluación de la modificación. Es alrededor como ya hubo una licencia ambiental, es alrededor de un 80% de lo que costaría si tuviera el trámite de licenciamiento ambiental. La parte de los cobros, quería tal vez comentarles la parte del servicio de evaluación. La corporación liquida por dos formas. La corporación liquida, nosotros tenemos una tabla única que incluye los proyectos, incluye, digamos, el valor del proyecto, pero incluye el tipo de profesionales que nosotros estamos por categorías, adoptamos la categoría, más o menos en lo del ANLA, entonces incluye la categoría de los profesionales que tenemos, el tiempo que demora María un profesional. Cristina, disculpe, ¿Sí? es para avisarte que nos quedan 5 minutos en tu presentación. Gracias. Listo. Entonces, esos costos se liquidan con base en el número de profesionales y el tiempo que gastamos. Eso da un valor. Pero también la otra liquidación es por la parte del valor del proyecto. Y dependiendo del proyecto, puede ser el 5 por 1000, el 4 por 1000 o el 6 por 1000. Pero la ley establece que se cobra el menor valor de los dos. Ya digamos que para la modificación tenemos 5 días para revisar la presentación, se expide el auto de inicio y tenemos 15 días para realizar la visita. Tenemos 5 días para citar a la reunión de información complementaria. Tenemos 10 días para solicitud de concepto técnico. Ellos deben enviarlo en 10 días, ahí disminuyen. Y la parte final solamente son 20 días hábiles. Ahí hay que hacer el auto de reunida, de declarar reunida la información, hay que hacer la evaluación final, hay que ir al comité de licencia ambiental y hay que expedir la resolución. Ya la parte de seguimiento y control también tiene un costo. Lo de seguimiento y control, pues hay proyectos que se les realiza 4 veces al año, hay otros proyectos que les realiza 1 vez al año, hay proyectos que se les realiza 2 veces al año. Y ahí está la obligación de presentar el ICA por parte del licenciatario y pues eso se verifica en terreno. Digamos que también quería traerles la fase de desmantelamiento. Si se va a desmantelar, deben avisarnos con 3 meses de anticipación. Debe haberse un documento donde se identifican los impactos ambientales que hay en el momento, los planos, qué obligaciones quedaron faltando,
cuáles son los costos para la implementación de la fase de desmantelamiento para iniciar esa fase y se pide unas pólizas. Ya, por ejemplo, en el caso del licenciamiento ambiental de residuos o sustancias peligrosas, ahí me faltó RAE, pues el acto administrativo dice quién es, dónde está la razón social, qué actividad va a desarrollar y digamos que nosotros sí establecemos qué tipo de actividades son las autorizadas. O sea, si es RAES, si es almacenamiento de residuos peligrosos, si es almacenamiento de sustancias peligrosas o si es una combinación, qué capacidad instalada tenemos para cada una de esas actividades que se están licenciando. Tenemos unas especificaciones de cómo es el manejo y cuáles son las corrientes y por corriente que se autoriza cada una de las que se solicitaron, bajo qué condiciones las autorizó, cómo es el almacenamiento, cuáles son las condiciones de almacenamiento, cómo se va cuál es la entrega a gestores autorizados, cuáles son las características de ese almacenamiento, qué obligaciones tiene como generador, como gestor de almacenamiento, de manejo de aguas residuales, de emisiones si es del caso, de manejo de residuos sólidos, de manejo de aguas lluvias o medidas de control de inundación. Hay una empresa que se le pidió un manejo, que tuvo que subir el nivel del terreno para manejo dentro de lo que es esta actividad, qué restricciones tiene, qué prohibiciones, qué permisos se le otorgaron, bajo qué condiciones se le otorgaron y otras condiciones como los planes de contingencia para el transporte, si es que él mismo lo está transportando, entonces nosotros mismos lo evaluamos. Si es a través de terceros, pues ese tercero tuvo que haber presentado ese plan, el plan de contingencia y la instalación, cuáles son los requisitos, cómo actuar ante una emergencia. ¿Qué pasa si ocurre un evento? Debe informar dentro de las 24 horas, la responsabilidad de los terceros. O sea, es un sinnúmero de obligaciones que se le incluyen ahí para poder nosotros, digamos, tener un seguimiento más detallado sobre todas las actividades que se desarrollan. Ya diría que básicamente era eso, Elena. No sé qué preguntas hay en este momento. Sí, María Cristina, muchas gracias por tu presentación, excelente, yo creo que fue muy importante para todos. Nuestra audiencia no se fue ni una sola persona, así como comenzamos con 148, 150, así estamos. Muchas gracias a todos por la atención también. María, te vamos a dar tiempo, un minutico para responder una pregunta que tiene 10 votos. Es muy importante y por favor, si nos puedes responder ya y después te esperamos en el espacio de las 12:20 de la sesión general de preguntas. La pregunta es, ¿las licencias ambientales incluyen el transporte de residuos peligrosos o depende de cada corporación? A ver, nosotros, ustedes saben que por norma el transporte no está licenciado. O sea, no, pero si él, cuando es el mismo licenciatario que va a hacer el transporte, porque así ha pasado, entonces él sí debe presentar ese plan de contingencia. Y nosotros lo revisamos y le colocamos todas las obligaciones que tenemos relacionadas con las mismas resoluciones o lineamientos internos que tenemos. Bajo esa consideración se establecen ahí internamente. Si lo hace a través de un tercero, se le deja la claridad de que ahí lo está haciendo bajo un tercero y que el tercero se entiende que debe cumplir con las normas establecidas. Ya no, eso no es objeto de aprobación, porque eso se dio claridad alrededor de hace como unos 2 años, pero de todas maneras se hace una revisión, que es lo que nosotros, como un concepto, es que se emite por parte de la corporación. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta que también tuvo mucha votación, por favor, si nos puedes ayudar, María Cristina. ¿Cuántas empresas en gestión de residuos peligrosos están licenciadas en Valle del Cauca y cuántas realizan economía circular?
porque hay un mito que Valle del Cauca es pionero y la bandera, digamos, que hay mucho más empresas que en cualquier otra región. Pues Eso he escuchado por lo menos, de gestión de mira, residuos peligrosos. O la CBC es muy generosa. sí, mira, nosotros aquí, yo precisamente hice sacar ese listado. Por favor. Tengo 38 licencias entre residuos peligrosos, sustancias peligrosas y RAEs. Hay alrededor de 30, o sea, han otorgado 38 licencias. 10 creo que son 5 de sustancias peligrosas y 10 de RAE entre esas 38. Y les cuento que hay unos planes de manejo, porque realmente unas empresas hace muchos años que venían desarrollando esa actividad antes de la ley 99 del 93. Entonces a ellos lo que se les impuso es un plan de manejo, pero es igual que tener una licencia ambiental. Entonces hay 38, de RAE 10 y de sustancias químicas 5. Entonces del resto, habían 25 alrededor. 25, 23 de residuos peligrosos, 10 de RAEs y 5 de sustancias químicas, más 2 planes de manejo. No sé si en otras corporaciones hay más, pero realmente es una actividad que aquí yo he notado que aquí hay bastante interés en ese tipo de proyectos y tengo unos trámites en este momento en curso. Entonces sí es algo que relativamente la corporación tramita. Entonces, y fuera de eso inclusive están las de plaguicidas, ¿no? Es otro tipo de actividad. Pero entonces ahí, a verles, aquí me trae Álvaro una notica que, como les había dicho, 10 de RAEs, 28 RESPEL, 5 de sustancias químicas y 3 de plaguicidas. O sea, bastante trabajo tiene la CBC. Bastante trabajo, sobre todo ahora en el seguimiento, porque nosotros pues hacemos la evaluación periódicamente, ¿no es cierto? Pero ya al tener todas estas empresas, pues todas estas empresas son objeto de seguimiento. Entonces, ahí hay bastante movimiento. Gracias, María Cristina. Y seguimos con la siguiente presentación, que es la presentación de un programa de responsabilidad social